5. Desarrollo, educación. Y educación escolar, la teoría sociocultural del desarrollo y del aprendizaje. Bloque 1. Desarrollo psicológico y educación, psicología de la educación escolar. Capítulo, Desarrollo, educación y educación escolar, la teoría sociocultural del desarrollo y del aprendizaje. En las primeras décadas del siglo XX, la psicología ya era una disciplina científica consolidada en Europa y Norteamérica. Existían numerosos estudios sobre el desarrollo infantil y el aprendizaje, tanto en humanos como en animales, e incluso aplicaciones educativas de estos conocimientos. Sin embargo, ninguna teoría previa a 1925 había considerado a la educación como un proceso central en la formación de las capacidades psicológicas humanas. En este contexto aparece la figura de Lev Vygotsky, un joven profesor ruso que propone una teoría revolucionaria, la idea de que la naturaleza humana se construye a través de la internalización de la cultura. Es decir, aquello que nos hace humanos no es solo biológico, sino que surge de la interacción social y de la transmisión cultural entre generaciones. Vygotsky tenía una formación amplia en derecho, filosofía e historia, y estuvo influido por el pensamiento marxista. Vivió intensamente el contexto de la Revolución Soviética y participó en el proyecto de construir una nueva sociedad y una nueva ciencia. Su propuesta buscaba justamente eso, una teoría psicológica que explicara cómo se forma el ser humano en un contexto social e histórico. Bloque 2. A partir de estas ideas, Vygotsky desarrolló una serie de conceptos fundamentales para la psicología. Entre ellos, la importancia de la interacción social, el uso de herramientas culturales, y la relación entre aprendizaje y desarrollo. Para estudiar estos procesos, propuso el llamado método genético experimental. Este método se basa en analizar los procesos psicológicos en su desarrollo, es decir, entender cómo cambian a lo largo del tiempo. Para Vygotsky, no basta con observar el comportamiento final de una persona, es necesario reconstruir su historia y evolución. Esto implica un cambio importante respecto a otras teorías, que se centraban en relaciones simples como estímulo-respuesta. En cambio, Vygotsky sostiene que la conducta humana debe entenderse en relación con el contexto social y cultural en el que se desarrolla. El desarrollo, entonces, no es un proceso lineal ni acumulativo. No se trata simplemente de sumar habilidades, sino de transformaciones profundas que cambian la estructura del pensamiento. En ciertos momentos, se producen saltos cualitativos que reorganizan completamente el funcionamiento psicológico. Bloque 3. Otro aspecto clave de la teoría sociocultural es que existen distintos niveles o dominios del desarrollo. Vygotsky distingue cuatro: el filogenético, el sociocultural, el ontogenético y el microgenético. El nivel filogenético se refiere a la evolución de la especie humana. Aquí, el uso de herramientas y el desarrollo cultural marcan una diferencia fundamental respecto a otros animales. El nivel sociocultural tiene que ver con la historia de las sociedades. Las formas de pensar cambian según la cultura y el momento histórico. El nivel ontogenético corresponde al desarrollo individual. En este plano, Vygotsky distingue entre una línea natural, de base biológica, y una línea cultural, que transforma esas capacidades a través del lenguaje y otros sistemas simbólicos. Finalmente, el nivel microgenético se refiere a los cambios que ocurren en periodos muy cortos, como durante la resolución de una tarea. Estos distintos niveles permiten entender el desarrollo humano como un proceso complejo, donde intervienen múltiples factores en interacción. Bloque 3. Otro aspecto clave de la teoría sociocultural es que existen distintos niveles o dominios del desarrollo. Vygotsky distingue cuatro: el filogenético, el sociocultural, el ontogenético y el microgenético. El nivel filogenético se refiere a la evolución de la especie humana. Aquí, el uso de herramientas y el desarrollo cultural marcan una diferencia fundamental respecto a otros animales. El nivel sociocultural tiene que ver con la historia de las sociedades. Las formas de pensar cambian según la cultura y el momento histórico. El nivel ontogenético corresponde al desarrollo individual. En este plano,
Vygotsky distingue entre una línea natural, de base biológica, y una línea cultural, que transforma esas capacidades a través del lenguaje y otros sistemas simbólicos. Finalmente, el nivel microgenético se refiere a los cambios que ocurren en periodos muy cortos, como durante la resolución de una tarea. Estos distintos niveles permiten entender el desarrollo humano como un proceso complejo, donde intervienen múltiples factores en interacción. Bloque 4. Uno de los principios más importantes de la teoría de Vygotsky es que las funciones psicológicas superiores tienen un origen social. Esto significa que procesos como el pensamiento, la memoria o la atención se desarrollan primero en interacción con otras personas. Esta idea se resume en la llamada ley genética del desarrollo cultural. Toda función aparece primero en el plano social, entre personas, y luego en el plano individual, dentro del sujeto. El proceso mediante el cual esto ocurre se llama internalización. Consiste en transformar una actividad externa, compartida con otros, en una actividad interna. Pero no se trata de una copia, sino de una reconstrucción activa que modifica la estructura del pensamiento. Relacionado con esto, aparece el concepto de apropiación. A diferencia de la adaptación, que implica ajustarse al entorno, la apropiación implica hacer propios los elementos culturales, transformándolos según la propia experiencia. Así, el ser humano no solo recibe la cultura, sino que la reconstruye activamente en su desarrollo.